Bien, para mí es un placer ver la sala así después de toda la jornada tan intensa, después de una comida tan copiosa, unos comido más que otros, y sobre todo compartir esta mesa de electrolisis percutánea musculoesquelética pues, con dos compañeros con los que llevamos mucho tiempo trabajando, como son Luis Baños y Jesús Segura, los que, bueno, entre los tres pues, vamos a dar diferentes enfoques del abordaje, ¿no?, con la electrolisis percutánea en todos los años, ¿no?, basándonos un poco en los años que llevamos de experiencia, en la evidencia científica que hay disponible a día de hoy. Y lógicamente, bueno, somos clínicos, yo soy clínico, saco un ratito también para investigar. Y bueno, sobre todo el objetivo de mi charlita, pues es realmente dar aquellas guías y criterios de actuación en el paciente con una determinada lesión, el paciente que viene con un determinado diagnóstico médico, sobre todo basado un poco en los 6 años que llevamos trabajando con electrolisis percutánea. Como decía antes Fermín, por lo que aprendimos a lo que estamos desarrollando a día de hoy, pues todos los que estamos aquí y los ausentes, pues bueno, pues realmente nuestro objetivo es intentar hacer las cosas cada vez mejor, definir lo que estamos haciendo para evitar esa pinchoterapia, como a Fermín le encanta, y bueno, pues en definitiva vamos a mostrar un poquito nuestros criterios de trabajo, nuestra forma de abordar este tipo de paciente, una vez que hemos realizado ese razonamiento clínico y cuando decidimos que la intervención de fisioterapia que se debe realizar pues sea la electrolisis percutánea. Haremos una pequeña introducción para realmente situarnos, ¿no?, en qué marco estamos trabajando, qué evidencia hay disponible actualmente, qué es la lesión muscular, qué clasificaciones hay, en definitiva para que todos hablemos el mismo idioma cuando estamos delante del paciente. Marcaremos también una guía de actuación en función de la entidad clínica que vayamos a trabajar y bueno, pues algunos mensajes para que llevéis a casa y que realmente os podamos aportar algo de lo que estamos haciendo. A modo de introducción, simplemente recordar que la lesión muscular pues, tiene una incidencia bastante elevada según los autores, entre el 10% y el 55% de todas las lesiones. Dentro de los mecanismos lesionales más frecuentes, pues en la literatura se describe que la contusión y la distensión abarca más o menos el 90% de los casos, y esos realmente son los pacientes que nos llegan a nosotros a la consulta. Dentro de estos mecanismos lesionales más frecuentes, pues, las distensiones habitualmente aparecen y seguro que os resulta familiar, sobre todo en músculos superficiales y en músculos biarticulares, como puede ser el recto femoral, como puede ser la musculatura posterior del muslo o como puede ser los gastrocnemios. Sabemos que las lesiones musculares, y todos los que trabajamos con deportistas, pues sabemos que tienen una incidencia muy importante, el 31% de todas las lesiones que aparecen en el deporte. Sí es cierto que las tendinopatías, pues para todos, y como bien decía Pablo, pues nos puede traer por la caída de la amargura, pero bueno, la lesión muscular también es una lesión frecuente, con elevadas recidivas, y donde, dadas todas las opciones terapéuticas que tenemos, pues muchas veces el resultado que obtenemos no es del todo satisfactorio. Sabemos que hay un 16% de recidivas, que va a tener como consecuencia pues, un tiempo de ausencia deportiva muy elevado, y que tenemos estudios en los que le dicen, sobre todo en diferentes grupos musculares, como puede ser la musculatura de los gastrocnemios solo, en el septicesural, en los cuales pues, hay una relación directa entre el mecanismo de lesión y la edad del paciente con la aparición de esa lesión muscular. ¿Qué músculos se lesionan con mayor frecuencia? Teniendo en cuenta que nosotros tampoco vamos a centrar la ponencia en un determinado músculo en particular, sino un poco en función de los pacientes que estamos viendo en la consulta. Según los diferentes autores, una de la musculatura que mayor lesión recibe pues, es la musculatura posterior del muslo, toda la musculatura isquiotibial, seguida de la musculatura aductora, sobre todo ese aductor medio. En tercer lugar, quedaría las lesiones musculares a nivel de recto femoral, como otro músculo biarticular. Y por último, pero yo creo que cada vez con más frecuencia, la lesión del gastrocnemio, sobre todo gastrocnemio medial, y su relación con el sóleo. Tengan en cuenta que esta clasificación de Jan Strand sobre todo está relacionado con el mundo del fútbol. Pero bueno, aquellos que trabajamos con los deportistas, pues yo creo que en particular la lesión del gastrocnemio pues cada vez está teniendo más relevancia entre los clínicos. Cuando hablamos de lesión muscular, y yo creo que para un poco sentar las bases, y revisamos la evidencia científica disponible, cada vez hay más clasificaciones. Realmente el paciente va a venir con un diagnóstico médico, a nosotros nos interesa el diagnóstico de fisioterapia, y bueno, si tenemos en cuenta lo que está publicado al día de hoy, pues
sobre todo a nivel de concepto de esa lesión muscular. Recientemente, en el año 2013, como pueden en la pantalla, hubo un consenso de profesionales en Múnich donde realmente pues, se decidió clasificar de alguna forma para facilitar a todos los clínicos pues, el paciente que acude a la consulta con un diagnóstico médico de lesión muscular, ver qué tipo de paciente tenemos y cómo lo podemos clasificar para un poco marcar de forma más adecuada la evaluación y el posterior tratamiento. Al final, la conclusión que sacaron ellos fue, bueno, pues podemos hablar de pacientes con una disfunción o una alteración funcional, es decir, serán pacientes que presentan dolor muscular de la entidad que sea, sin evidencia macroscópica de lesión muscular, y tendremos realmente aquellos pacientes, ¿no?, que vienen derivados por el médico en muchas ocasiones con una lesión muscular grado X, el grado que ponga el médico, donde estamos hablando de una lesión realmente estructural, con evidencia macroscópica de lesión muscular. Dentro de estas lesiones estructurales, que son las que a nosotros nos interesa en cuanto a esta ponencia, sobre todo, nos centraríamos en las lesiones estructurales. De todas las lesiones estructurales, en este consenso que se decidió el año pasado, como decía, para hablar todos el mismo idioma, clasificaron sobre todo las lesiones estructurales en tres tipos, en función de la mayor o menor afectación de la estructura, en función de los síntomas, en función de los signos, en función de la localización clínica y en función de los hallazgos en los estudios de ecografía y la resonancia. En definitiva, si todos miramos este cuadro, al final son características que en el día a día el fisioterapeuta está evaluando. Todos vamos a evaluar los síntomas del paciente, todos vamos a tener unos signos clínicos que nos hacen sospechar de una alteración en la estructura muscular, todos podemos sospechar por la actuación dónde acontece esa lesión muscular y pues a día de hoy, como estamos hablando, tenemos en nuestras manos pues, una herramienta muy potente como es la ecografía musculoesquelética que realmente nos va a hacer o nos va a facilitar o identificar que tenemos una alteración en la estructura y por tanto pues, abrir el abanico de intervenciones que podemos realizar para ese tipo de pacientes. Teníamos una lesión tipo A o tipo B, un paciente con una lesión tipo A, 3A, tipo 3B, con una lesión parcial, menor o moderada, con síntomas muy familiares para ustedes, como el dolor punzante en el momento de la lesión, con posible chasquido, seguido de un dolor repentino. Cuando nosotros estamos haciendo el examen físico dentro del razonamiento clínico, pues dolor local a la palpación, probable defecto palpable en función de la mayor o menor alteración de la estructura, con posible o no presencia de hematoma y con hallazgos en la ecografía musculoesquelética. Si la lesión es menor, pues bueno, probablemente encontremos un hematoma intramuscular y eso, todos los que estéis formados en ecografía, pues lo estamos viendo. Si la lesión parcial es moderada, bueno, pues probablemente los cambios en la estructura del tejido a nivel de la ecografía pues sean de mayor índole y por tanto el abordaje va a ser diferente. Si estamos hablando de una lesión, como dicen los expertos, completa o subtotal, donde tenemos una alteración de la estructura mucho mayor, los síntomas también van a ser diferentes y la aparición o los hallazgos ecográficos probablemente nos va a hablar de esa pérdida de estructura mucho mayor, incluso con la aparición de hematoma intermuscular. Basándonos en esta clasificación, pues al final nos dimos cuenta que lo estamos haciendo en la consulta, como luego pondré, probablemente estamos clasificando de forma empírica a los pacientes en función del grado de afectación de la estructura y que se va a relacionar de forma muy directa pues, con esta clasificación que hemos encontrado en la evidencia. Aquí les pongo un ejemplo precisamente de este estudio donde hablan, bueno, pues, en esta imagen podríamos encontrar una alteración funcional de toda la musculatura posterior del muslo, aquellos pacientes que vienen con dolor en la cara posterior del muslo de mucho tiempo de evolución, que realmente no presentan ningún tipo de cambios en la zona de imagen y que nos hacen pensar simplemente un problema funcional. Pues para nosotros esto ya es muy importante y también serán pacientes que vamos a abordar. En la imagen de la derecha de esta musculatura isquiotibial, que también pueden ver, en este caso estamos hablando de esa lesión estructural, bueno, pues afectaciones tan frecuentes como la unión miotendinosa de esta musculatura posterior, o la relación o su llegada ya al bucoglúteo, o en zonas de inserción donde podemos encontrar como la musculatura aductora por lesiones más importantes. En definitiva, los autores de que proponen esta clasificación están hablando pues, bueno, de encontrarnos una alteración en la estructura moderada, con unas características que hemos descrito anteriormente, o pacientes con una alteración en la estructura pues, menor. Para nosotros, a día de hoy, ¿qué herramientas tenemos para poder valorar esto? Bueno, pues la ecografía
sin duda alguna, pues va a ser la herramienta de elección y la que estamos utilizando, entre otras cosas, para guiar un poquito nuestras intervenciones. En cuanto a la guía de actuación, bueno, lo que vamos a ver es realmente en qué situaciones clínicas nosotros estamos aplicando la electrolisis percutánea a nivel del músculo. Por un lado, y sin perder de vista, mejor dicho, pues todo el mecanismo de reparación del tejido, que yo creo que eso es básico, como bien sabéis, pues vamos a definir, por un lado, aquellos pacientes que vemos con lesión muscular aguda, el paciente que te llega en el momento de la lesión, en los primeros días después de cualquier mecanismo lesional. Dentro de estos pacientes con lesión muscular aguda, nosotros vamos a ver una paciente que presenta una alteración en la estructura de una extensión leve, de una extensión media o una gran extensión. En función de esa presentación, así vamos a planificar o pautar un determinado tratamiento. Por otro lado, también nos vienen a consultas pacientes de larga evolución, pacientes que tuvieron la lesión, recibieron el tratamiento X oportuno y bueno, pues o bien tenemos un patrón de reparación anómalo que cursa con fibrosis y que determina pues, un determinado cuadro clínico que podemos abordar nosotros, o bien aquellos pacientes que después de una lesión muscular crónica pues, aparece una nueva lesión y por tanto estamos hablando de pacientes con una rotura y el tratamiento que hacemos pues, es bien diferente. No hay que olvidar que bueno, aquí estamos hablando de alteraciones estructurales, lesión muscular aguda, lesión muscular crónica, pero bueno, también hay que destacar la aplicación que estamos haciendo, que empezamos Fermín y yo en electrolisis percutánea en el síndrome del lobo miofascial, en este caso el abordaje del punto gatillo. Bien, en cuanto a la lesión muscular aguda, tendríamos pacientes, o vemos pacientes con una alteración en la estructura de extensión leve, que habitualmente, como ven en la imagen, puede cursar con un leve hematoma, en esta imagen una paciente, una jugadora de pádel profesional, donde realmente hay una pequeña alteración en la estructura de ese gastrocnemion, en este caso medial, y aquí el objetivo que nos planteamos en este tipo de presentación clínica es lo que denominamos el sellado del tejido. Es un paciente en el que el objetivo que nos marcamos es hacer algún tipo de intervención rápida, ese paciente agudo, para que realmente pues, mejoremos esa fase inicial de reparación del tejido muscular y el paciente pues, rápidamente pues, pueda retomar su actividad. Aquí en la imagen inferior pueden ver un poco el rastro, ¿no? Que queda después de haber aplicado la electrolisis percutánea en ese pequeño punto que hemos identificado perfectamente con la ecografía, y aquí pues, después de esa aplicación ese gas hidrógeno justo en el tejido diana, que sin la ayuda de esa ecografía pues, difícilmente podríamos trabajar ahí y lograr los resultados que estamos logrando todos los que trabajamos con el tipo de técnica. Bien, y bueno, ¿qué dosis estamos aplicando en ese cuadro clínico? Porque al final somos pinchoterapeutas, estamos aplicando 10.000 mA, 4.000, 0,4 microamperios. Al final, cada uno bueno, pues, tiene su criterio. Nosotros vamos a marcar el criterio que estamos utilizando en función del cuadro clínico. En esa situación de alteración de la estructura de pequeña extensión, vamos a trabajar con 2-3 mA en función de la tolerancia del paciente. Pensad que buscamos ese sellado del tejido, no necesitamos grandes intensidades, pero sí la intensidad necesaria para provocar un cambio en tejido lo suficientemente importante para que el cuerpo responda y logremos esa reparación pues precisamente en una o dos sesiones, sin necesidad de ninguna intervención más. Si tenemos por contra un paciente con una alteración en la estructura media, lo que hemos clasificado como media, aquí el objetivo que nos marcamos con la electrolisis percutánea es buscar un efecto de vaporización. En la literatura anglosajona se encuentra así, ¿no? Como vaporización del hematoma, que lo logramos pues, con esta aplicación de la corriente galvánica. En este caso, bueno, pues les pongo un ejemplo donde tenemos un corte transversal, una lesión en la musculatura posterior del muslo, y en este caso, en las lesiones de una extensión media, habitualmente nosotros empezamos a trabajar con un abordaje en eje corto, precisamente para abarcar con un único abordaje pues, grandes áreas de ese hematoma, y posteriormente pues, aplicamos o realizamos una aplicación en eje largo, donde realmente pues, perfilamos el tratamiento pues, para trabajar sobre determinadas áreas puntuales.
Pero no olviden que en este tipo de paciente el objetivo, paciente agudo, con una lesión, una alteración estructural media en presencia de hematoma, el objetivo fundamental va a ser buscar esa vaporización del hematoma que haga que el proceso de reparación tisular pues sea mucho mejor. Aquí tienen un vídeo, una animación de realmente lo que estamos haciendo con la artritis percutánea, donde tenemos esa lesión de una extensión media, donde vamos a llegar de forma ecoguiada al tejido, y bueno, sabemos por lo que se describe en la literatura que realmente con la corriente galvánica a esas intensidades estamos provocando una vaporización del contenido hemático y muchas veces pseudohemático, que realmente haga que la base de esa alteración estructural pues sea mucho mejor y por tanto la reparación del tejido sea también de forma más importante. Aquí tienen otro ejemplo de un paciente en el cual pues, también tuvo esa lesión en la musculatura, esa alteración en la estructura del músculo, la musculatura posterior del muslo, donde hacemos ese abordaje en eje corto. Realmente con ese abordaje en eje corto podríamos trabajar con una única punción toda la extensión del hematoma, y una vez que hayamos hecho la electrolisis en eje corto, pues perfilamos con un eje largo. A la semana vemos que la reducción del hematoma ha sido importante, y como aquí, bueno, pues en este caso fue un abordaje en eje corto, puesto que la extensión es mucho menor, realmente buscamos el objetivo de terminar de vaporizar el hematoma, que consideramos que es lo fundamental en este estadio y con este tipo de pacientes. Aquí ven realmente cómo, pues, con un único abordaje, realmente una extensión media, que ya es importante, pues logramos buscar el objetivo que nos hemos planteado. Aquí les pongo otro ejemplo de un paciente, en este caso con una lesión en otro músculo biarticular, como es el rectofemoral. Aquí ven el septo, donde habitualmente se lesiona, pero os he puesto esta imagen porque realmente es un paciente que presenta una alteración de la estructura en otro área que no es la más frecuente, que es en su relación con el resto de fascículos musculares que conforman esa musculatura cuadricipital. Entonces, en ese barrido transversal y ahora en esa exploración longitudinal identificamos perfectamente ese área de extensión media, donde sin duda alguna pues, es fundamental poder identificarlo para que el tratamiento que realicemos sea más adecuado. En la imagen en la pantalla realmente pueden ver el área de extensión media, que es el que vamos a estimular. Comparado en este caso con el lado asintomático, y como, bueno, familiarizándose con lo que contaba en este caso el profesor Dr. Valera, como a nivel de la estereografía, el estudio que estamos realizando, probablemente encontramos esa imagen roja, ¿no?, de tejido de menos resistencia, precisamente en el área del músculo que presenta esa alteración en la estructura. En esta imagen ven la intervención que hacemos en eje corto, donde nos hemos metido en el área de hematoma, y donde en este caso, por la peculiaridad de la lesión, al encontrarse cerca de los tabiques intermusculares, pues realizamos una punción llegando a esos tabiques para que la reparación sea más potente y realmente sellemos ese área de pérdida de continuidad. Una vez que hemos realizado el abordaje transversal, comprobamos en un eje largo si queda algún área hemática o pseudohemática donde realmente realizar un abordaje en eje largo para terminar de vaporizar el hematoma. Ven cómo llegamos ahí, cómo tocamos ese tabique intermuscular, ¿de acuerdo? Porque así una lesión de una extensión media, pues realmente la afectación, a la posible afectación de ese tabique, pues también es importante de tener en cuenta. En este caso, otro paciente con una lesión, una alteración de la estructura del gastrocnemio medial en su relación con el sóleo, como realmente dentro de nuestros procedimientos medimos la distancia de la piel para seleccionar el abordaje más adecuado, la aguja más adecuada para llegar justo al punto de la lesión. Y bueno, como en este caso en eje largo, ¿vale?, por el tipo de lesión, pues llegamos a la zona hemática, por el contenido hemático, y aplicamos la electrolisis. Bien. En cuanto a guía de actuación o cuándo vamos a realizar la intervención, tanto en el paciente con lesión, una extensión leve o una extensión media, probablemente nuestra forma de actuar, si el paciente tiene la lesión, nos llega a la consulta, pues vamos a procurar hacer la electrolisis percutánea ecoguiada a partir de esas 48 horas, que es cuando dicen los estudios, y al final la experiencia clínica también nos dice que es cuando podemos ver esta posible presencia de hematoma.
Respetando el proceso de reparación tisular, vamos a realizar una segunda intervención a la semana y dando tiempo a que ese tejido madure dentro de esa fase de reparación tisular, hacemos una revisión de los 14 días y en este caso valoramos si es pertinente realizar una intervención o no. En el caso del paciente con una lesión de una alteración de la estructura de gran extensión, aquí el planteamiento que hacemos en primer lugar es la punción del hematoma, el contenido pseudomático, en este caso en manos del doctor, en este caso el doctor Vialón, que es con el que tenemos la suerte de trabajar, seguido de una compresión y por nuestra experiencia lo que hacemos a posteriori es realizar en ese momento, una vez que ya se ha accedido al contenido hemático, la electrolisis percutánea. Piensen que estamos ante lesiones de este calibre, donde realmente pues, no tiene sentido hincharnos a poner agujas sin ton ni son, porque el resultado va a ser no deseado. En este caso, como decía, realizamos la punción, el doctor realiza la punción ecoguiada del hematoma, siempre en este periodo y no posterior a los 12 días de la lesión, que es cuando corremos el riesgo de que eso se estructure y tengamos una miositis osificante. Inmediatamente a la extracción del hematoma realizamos la intervención, la electrolisis percutánea hemocoguiada y valoramos a los 7 días para realmente ver cómo está esa situación y decidir si es pertinente o no realizar algún tipo de intervención. También nos encontramos lesiones de este tipo, donde tenemos, como les comentaba, un hematoma ya encapsulado, estructurado, fíjense en la alteración de este gastrocnemio medial. En este caso, pues, no creo que a nadie se le plantee pues, hacer electrolisis en toda esa área de 14 centímetros, porque no haríamos otra cosa que dañar al paciente. ¿Qué haríamos cuando la punción del hematoma en este caso no es posible? No es posible porque este paciente fue derivado al doctor y por la propia punción de la aguja él no pudo extraer ningún tipo de contenido hemático. Entonces, en este caso lo que se plantea, lo que planteamos habitualmente es hacer un ciclo de electrolisis percutánea en diferentes puntos que consideramos importantes, ¿vale? Como son ambos extremos de esa alteración en la estructura. Y una vez que hemos realizado ese ciclo de electrolisis percutánea, es cuando el doctor pues, realiza la extracción del hematoma, que en este caso pues, resulta mucho más fácil una vez que hemos hecho la electrolisis percutánea previa, y a posteriori el paciente es derivado nuevamente a nosotros y como ven pues ya la vaporización de ese hematoma es mucho mayor, mucho más fácil, el contenido de ese hematoma si lo comparamos con la lesión inicial es mucho menor y por tanto el planteamiento ya vuelve a ser como en las fases iniciales. Esto en cuanto a lesión muscular aguda. Otro tipo de paciente que vemos es el paciente con lesión muscular crónica, pacientes con fibrosis donde realmente pues, ha habido un fracaso de la reparación. ¿Ante eso podemos hacer algo? Bueno, pues realmente el objetivo que nos marcamos con la electrolisis percutánea es bueno, si realmente podemos remodelar ese tejido o no, si realmente buscamos un efecto fibrolítico para provocar cambios en la viscoelasticidad del tejido, a pesar de ser una lesión crónica, o si realmente lo que estamos provocando, y yo creo que es una hipótesis que cada vez tiene más sentido, cambios funcionales por el efecto a nivel suprasegmentario realmente de la electrolisis percutánea. En este caso de lesión crónica, pues, estamos trabajando con una dosis de 3-4 miliamperios. Aquí ya no tenemos contenido hemático, sino que tenemos una alteración en el tejido blando durante 3-4 segundos, realizando una sesión semanal, pero siendo un paciente crónico, sabemos que es un paciente de mayor evolución y por tanto el tratamiento es más a largo plazo. Les pongo un ejemplo de un paciente con una lesión en el gastrocnemio, donde realmente pueden ver la imagen de resonancia esa alteración en la estructura crónica, cómo se aprecia también a nivel de la exploración ecográfica, cómo identificamos esa cicatriz, ¿vale? En este caso del sol en relación al gastrocnemio, y cómo el cambio desde que vemos al paciente en la primera sesión a cuando hacemos un seguimiento a los 3 meses, tiene una buena función, cómo somos capaces de identificar con equipos de alta resolución realmente cambios en la estructura, una mejor orientación del tejido, en este caso que nos hace pensar pues, en ese efecto fibrolítico y de posible cambio en la viscoelasticidad del tejido. Dentro de estos pacientes con lesión crónica, el otro grupo de pacientes es aquel paciente que sufre una rerotura donde realmente podemos encontrar nuevamente presencia de hematoma. En este caso, si hay hematoma, pues buscamos esa vaporización del mismo para realmente con el objetivo de mejorar el tejido conectivo de base. En este tipo de paciente que sufre una rerotura, ¿qué hacemos? Hacemos fisioterapia convencional, será suficiente con los medios electrofísicos que manejamos habitualmente, será suficiente con el ejercicio terapéutico, será necesario plantear algún tipo de tratamiento con plasma y con plaquetas. Bueno, en función de nuestra experiencia, pues tenemos pacientes que han realizado todo este tipo de intervenciones y que en muchas ocasiones no ha sido suficiente.